mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7, nuestra compañera Wendy Lora se integra al equipo. Vamos a conversar, como hemos anunciado ya, con el doctor José Yunen, infectólogo. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás y cómo están todos hoy viernes en la mañana? Bienvenido, doctor. Bienvenido. Bueno, doctor. Bueno, adelante. Adelante, Luisín. Adelante. Bueno, vamos a hablar de la atención primaria. Quiero que comencemos esta conversación explicándole al país, al mundo que nos ve, qué es, cómo opera la atención primaria. Mira, es increíble que tengamos que explicar esto, porque nosotros con excelentes especialistas, cirugía cardiovascular en el país, endovascular, tremenda cirugía plástica mundial y demás, la atención primaria es la puerta de entrada de cualquier sistema de salud desarrollado. Si te pones a pensar, la ley de seguridad social va de la línea con la ARS versus los seguros, que va en otra línea. Eso es un bien común, tú tener el derecho a asistir a un médico inmediatamente, sin ninguna consulta, en múltiples centros. Pero ahí tienes que tener vamos a decir, una oficina que lo cubra todo, desde lo dental, lo oftalmológico, y se compone de 4 pilares. La pediatría, la medicina interna, que la gente aquí le llama médico general, pero es una especialidad, la obstetricia y ginecología, el médico familiar. Y todo eso va en conjunto de darle un seguimiento a tu núcleo y a la persona. Básicamente, Doctor, perdone, ¿se puede establecer alguna diferencia entre medicina preventiva y lo que explica? Bueno, es que la medicina preventiva es el conjunto de estos cuatro entes bailando en consonancia. O sea, esa es la medicina preventiva. El tú tener, ya sabemos de la vacunación, que lo aprendimos con experiencia aquí. Entonces, debes de prevenir. Hay cosas prevenibles que si tú no vas al médico, pues no lo vas a hacer, como son los Papa Nicolau, como son las vacunas de tiempo, como es el chequeo del cáncer de colon y demás. Entonces, es ahí que nos tenemos que enfocar y no pensar que los médicos que hacen atención primaria son médicos generales, suaves, que no tienen la experiencia. Al revés, te están detectando algo a tiempo para que puedas hacer una acción sobre eso. Como siempre dice, la dieta no es leérsela, sino hacerla. Bueno, doctor, entonces, ¿podríamos llegar a tener atención primaria en República Dominicana? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el punto para lograr eso? Totalmente. Yo creo que el punto clave que nadie está viendo es la educación. Si nosotros nos ponemos fuerte y hacemos la mejor residencia de atención primaria con avales internacionales, con certificaciones y recertificaciones, porque eso es algo que no se habla bien claro en el colegio médico. O sea, nosotros somos de los pocos países que no hay un examen de certificación. Y si se da un examen de certificación, se da a los nuevos graduandos. No se le da al grupo que estaba anteriormente o no se le exige la experiencia clara. En otras palabras, creo que la unión de una atención primaria pública, de una atención primaria pública-privada o de una atención privada, se puede unir todo en una sola palabra, que es educación. Doctor, 2 años después del inicio del COVID, casi 3 años, ¿qué tenemos hoy? Hay Omicron, hay Delta, hay qué sé yo qué, hay aquello, hay viruela del mono. Y usted, quiero reconocer, fue de los pioneros en acertar cómo se trataba, en visualizar lo que seguía. ¿Qué tiene el país hoy con relación al COVID? Sí, creo que, como siempre te he dicho, Luisín, nosotros nos beneficiamos de que los entes reguladores eran
más rápidos que en los países más desarrollados. Entonces, hoy tenemos... Es decir, que aquí en el país actuamos mucho mejor que muchas naciones. Pero el que... Ahora fue que Biden pidió que se pusieran la cuarta dosis, que usted aquí recomendó que se pusiera. Creo que fue en el último programa aquí que hicimos una predicción de enero y así fue. Sí, exactamente. O sea que, y no es la cuarta dosis solamente, escúchame que me vaya por la tangente, es cuál cuarta dosis te puede poner. Porque el sesgo cognitivo de cada nación, de decir yo voy a usar una mRNA, o sea, una Pfizer, para que la gente le entienda aquí, solamente, no es lo correcto. O sea, es la combinación de vacunas que ya lo vimos. Sobre el Omicron, aquí nosotros inclusive en los laboratorios privados y en algunos laboratorios públicos tenemos la detección de variantes. Tú puedes saber qué variante te dio. Ahora bien, no sabemos si ese B1 y B2 que conocimos, y sabemos que el Omicron 1 no protege para el Omicron 2. ¿Okay? Por eso fue que hay gente que le dio en enero y le está dando ahora. Y también que el B2 es una porción del B4 y B5. Y dicen que son una subvariante. Yo creo que yo voy a tomar el chance de dar una recomendación, porque no se me da todos los días. El gran error, yo escribí un artículo que pasó desapercibido hace como una semana, que hablaba del pecado del antígeno. ¿Y cuál es el pecado del antígeno? El pecado del antígeno es que nos enfoquemos en vacunas dirigidas al Omicron, porque se nos olvida que la alfa y la delta, ¿okay? Y como sea que no hayamos vacunado, pudimos mitigar esa fatalidad que tienen esas dos, específicamente la delta. O sea que no podemos dejar de cubrir y que resurja esas variantes iniciales. Ahora, doctor, hay personas que le ha dado... ¿Tú me permites un cafecito? Ah, sí, claro. Café Santo Domingo, café del bueno, como dice don Dani. Hay personas, doctor, que el COVID le ha dado hasta 3 veces. Hay otras que le dio una vez y no le ha dado más. Hay otras que quizás no le ha dado todavía. Entonces, ¿qué pasa en el organismo de esas personas? Porque indudablemente son distintas. ¿Qué pasa ahí? ¿Y cómo se puede tener un estado de salud más sano? O sea, ¿qué podemos hacer? Mire, todo eso está en estudio, como eso es lo fácil de yo contestarte, pero como cualquier material genético, hay personas predispuestas por 2 razones. O en sí, como acabo de decir, genético, o por su forma de manejarse. ¿Okay? Si ves que estás en un sitio, yo ayer tuve un gran, vamos a decir, concierto y me puse mi mascarilla, en el caso mío. Pero hay personas que sí están predispuestas genéticamente para que ese coronavirus vuelva y vuelva, como dicen. Cuando dice genéticamente, ¿a qué se refiere? O sea, ¿con una condición que nace el ser humano? O sea, para enfermarse más que otro, para que los virus los encuentren. Hay personas que tienen gripe siempre, o sea, que le da gripe siempre. Hay otras personas que casi no le da gripe o le da una cada 2 o 3 años. Claro, si es joven, ¿okay? Pues es difícil detectar qué gen es que está avalado. Por eso yo decía que teníamos que hablar de la segunda generación de vacunas, porque el coronavirus tiene una capa y todo el mundo sabe que en esa capa que atacan las vacunas, ¿okay? Pero dentro de la capa hay una subcapa, ¿okay? Que eso es donde vienen las vacunas recombinantes, y por eso como la hepatitis B, como el papiloma, como es el mismo culebrilla, ¿okay? Esas 3. Entonces, sí, hay predisposición genética, pero más importante, no sabemos cuántas personas jóvenes tenemos con un sistema inmune deficiente o débil. ¿Okay? Entonces, como no tenemos el chequearnos en la atención primaria para saber si eso volvemos va, a lo mismo. Entonces estamos esperando la próxima pandemia. ¿Y la viruela del mono, doctor? La viruela ¿Es peligroso eso? Mira, interesante, la viruela del mono, para dar un recuento a los que, no sé, se detecta en 1950 y luego en los 70 tiene un brote tanto en el Congo como en África Oeste. Se cree que solamente el 1% de la viruela que está en África es la que ha sido, vamos a decir, globalizada. Y
el punto es por qué se globalizó, porque esto es un virus ADN, no RNA o ARN, como es el COVID, para compararlo un poquito. Y no se sabe por qué, si eso era endémico, cómo sale afuera. La casuística, nadie quiere hablarlo por los temas de lo que pueda traer, pero la mayoría es hombre teniendo sexo con hombre o contacto con hombre, porque esa no es la palabra. Es mucho el contacto y no es tanto una enfermedad transmisible sexual, que es más el contacto cerca, hasta con las sábanas. Hay vacunas. Lo interesante es que las personas que estuvieron vacunados por la viruela, o sea, que son mayores de 50 años, tienen más chance de tener una protección, hasta un 85%. Y hay vacunas actuales de una empresa creo que Noruega, que se llama Bavarian, que también tiene vacunas para esos grupos vulnerables que se han detectado. Doctor, hay un contraste entre la avanzada medicina que tiene República Dominicana, que ya somos incluso referente internacional y paradigma en ciertas cosas, pero también hay cuestiones básicas del sistema de salud. Por ejemplo, ayer tuve la grata experiencia, claro, dentro de la angustia, de buscar sangre. El doctor Pedro Sin, director del Hemocentro Nacional, hizo las gestiones, como en otros casos también, que he tenido la oportunidad, se aplicó un protocolo que incluso llevaron la sangre hasta el Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Pero el que tiene un paciente que necesita sangre, que tiene que buscarla, suplicarla y mendigarla, ¿cómo lograr dar el salto en ese y otros aspectos que son tan básicos? Yo no soy un experto en los bancos de sangre, pero sí te puedo decir como intensivista de corazón abierto, que cada vez que tú entras en una sala de cirugía tienes que tener sangre. Entonces, yo te voy a decir que hay de quejas aquí, que falta la sangre el día a día, y que hay de quejas en Estados Unidos. Aquí, ya tú lo acabas de describir, no puede ser que haya un corre-corre cada vez que ese banco de sangre no tenga el inventario correcto y exacto. En Estados Unidos es otro tipo de queja. Tienen muy buen banco de sangre, pero mientras la sangre más pasa de tiempo, pierde oxigenación. Entonces la sangre es de peor calidad. Entonces es interesante cómo la queja de Estados Unidos es que tenemos sangre, pero sangre vieja, ¿okay? Y le echan la culpa a una cirugía cardíaca fallida, que allá pasa mucho también, porque la sangre no tiene esa portabilidad de oxígeno. O sea que tenemos que buscar una solución. Aquí el dominicano ayuda. Yo creo que lo que hay algo interesante es como los donantes. Decía un amigo que él se inclinaba por todo el mundo que no tenga un casco tiene que ser donante obligatorio. Yo digo, espérate, porque el comité de ética te puede caer encima. Ahorita vas a ver tú todos esos choques arriba en ese sentido. Pero, doctor, volvamos un poquito al COVID. Secuelas. Todos hemos escuchado, no sé si con razón científica o no, y de ahí la pregunta, de que muchas personas que han sobrepasado la enfermedad han quedado con unas afecciones importantes. ¿Qué hay de cierto con respecto a las secuelas que deja el COVID? 100% de cierto. Eso es lo que hay. El llamado COVID largo puede comenzar desde 3 semanas hasta 3 meses. Hay muchísimas secuelas. Ayer salió un artículo que explicaba que 27 millones de personas quedaron afectadas con el olor solamente. El olfato. Del olfato, el olfato. Y todo el mundo sabe que hay casos de frecuencia cardíaca alta, sí. De mareos, pérdida de memoria. De pérdida de memoria. Por eso es que la gente me estima, y no lo digo por individualizarme, de que yo doy mucho medicamento adelante. Y es que yo doy mucho medicamento por esta razón. Porque yo no estoy pensando en los 7 días, 10 días de COVID, estoy pensando
en la secuela del COVID, que pueden ser hasta peor que el mismo COVID. Ese cansancio, depresión y demás, eso lo vamos a ver en los próximos meses. Un minuto nos queda, doctor, la recomendación a todos los que están viendo el programa sobre el tema COVID y por demás, como infectólogo, como experto, ¿qué usted recomienda en resumen? En resumen, que estemos atentos, que no crea que esto es un prender y apagar, que no hemos salido de la pandemia, que esto no es por asustar, no estamos aquí sin mascarilla, pero estamos atentos, que miren bien las vacunas que van a salir, que no traten de graduarse de medicina en una semana, y que por Google y que vean que esta vacuna vino a quedarse y vino a quedarse para largo, porque la verdad es que va a haber personas después de 65 años o 60 años que se van a tener que poner esta vacuna por su bien. Gracias. Gracias al doctor José Yunen por esta interesante participación. Aprovechamos siempre los viernes para esto. 15 segundos, don Luis, para invitarle a San Juan este fin de semana a la tercera versión del Festival Cultural y Gastronómico Sureño. En las Matas de Farfán les esperamos a todos. Con esto termina. 15 segundos más para decirle a la gente de Hondo Valle y el Cercado que oficialmente el gobierno dominicano, el presidente de la República, va a estar en la zona y van a dar el primer palazo para la construcción del tramo carretero que han estado demandando a través de este programa. La gente del Cercado, la gente de San Juan específicamente, han llamado en varias oportunidades. El presidente va a estar allá y se va a iniciar la construcción de la carretera. Muchas gracias, nos vemos. Este programa termina la jornada de hoy. Seguimos en la Super 7 y hasta el próximo lunes. Hoy mismo la Super 7, un espacio